Hola jóvenes, a continuación les mostraré la solución del test 4 del segundo periodo relacionado con la temática de estática de la partícula. Bien, primer punto, sea un objeto A suspendido de un techo por medio de un hilo. La tercera ley de Newton nos dice que la reacción a la tensión T en el punto A es, siempre que podamos representar gráficamente la situación, mucho mejor. En este caso tenemos gráficamente lo siguiente: un cuerpo que está suspendido de un hilo que a su vez está sujeto a un techo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuál es la reacción a la tensión T en el punto A? Bien, dibujamos inicialmente todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto. Tendríamos el peso, que es la fuerza que ejerce la tierra sobre él, y tendríamos la tensión, que es la fuerza que ejerce el hilo sobre él. Ahora analicemos lo que ocurre en este punto. Tendríamos la fuerza que el hilo ejerce sobre el cuerpo, que es la misma tensión, y de acuerdo a la tercera ley de Newton, para toda acción hay una reacción, ¿sí? Por lo tanto, esa reacción sería la fuerza que el objeto A ejerce sobre el hilo. Acción, fuerza que el hilo ejerce sobre el objeto. Reacción, fuerza que el objeto ejerce sobre el hilo. Esta, que corresponde a la acción, y esta, que corresponde a la reacción. Acción, fuerza que el hilo ejerce sobre el objeto. Reacción, fuerza que el objeto ejerce sobre el hilo. Entonces, la tercera ley de Newton nos dice que la reacción a la tensión T en el punto A es la fuerza que el objeto A ejerce sobre el hilo. Las preguntas 2 y 3 se refieren a la siguiente información: sean las fuerzas F1 con componentes 3 y 4, F2 con componentes menos 6 y 0, y F3 con componentes 0 y menos 8. ¿Cuál será la magnitud de la fuerza que hay que agregar para que el sistema esté en equilibrio? Bien, gráficamente tenemos la siguiente situación: un objeto sobre el cual se está aplicando una fuerza F1 cuyas componentes son 3 y 4. Aquí se ha dibujado a escala. Es una fuerza F1 cuya componente a lo largo del eje X es de 3 kilogramos fuerza y cuya componente a lo largo del eje Y es de 4 kilogramos fuerza. Una segunda fuerza que solamente tiene componente a lo largo del eje X y es negativa y corresponde a menos 6 kilogramos fuerza, entonces sería una fuerza dirigida hacia la izquierda. Y una tercera fuerza que tiene solo una componente, en este caso a lo largo del eje Y negativo, ¿sí? Menos 8 kilogramos fuerza. Hay que adicionar una cuarta fuerza para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, si el sistema está en equilibrio, se tiene la siguiente situación: sumatoria de fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a 0. Tendríamos entonces F1 más F2 más F3
más F4, que sería la fuerza de equilibrio, y esto sería igual a 0, ¿sí? ¿Cuál es nuestra incógnita? La fuerza 4, porque conocemos las fuerzas 1, 2 y 3. De esta ecuación vectorial se puede despejar la fuerza 4 y tendríamos la siguiente expresión. Fuerza 4 es igual a menos F1 menos F2 menos F3. Entonces tendríamos que la fuerza 4 es igual a el negativo de la fuerza 1 es 3i más 4j, el negativo sería menos 3i menos 4j, el negativo de la fuerza 2 es menos 6i, el negativo o el inverso sería 6i, y el negativo de la fuerza 3 es menos 8 en j, el negativo de la fuerza 3 o el inverso sería 8j. Recordemos que cuando tengo una operación como esta, lo que se debe hacer es trabajar con las componentes en i y trabajar con las componentes en j, u operar las componentes en i y las componentes en j. Entonces tendríamos menos 3i más 6i, que eso sería 3i, y menos 4j más 8j, que sería igual a 4j. Por lo tanto, la fuerza 4, que es la fuerza que equilibra el sistema de tal manera que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, esa fuerza 4 sería igual a 3i más 4j. Y la magnitud la podemos calcular haciendo uso del teorema de Pitágoras, y en este caso corresponde a 5 kilogramos fuerza. Bien, magnitud sería igual a la raíz cuadrada de primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. Esto sería 9 más 16, raíz cuadrada de 25, que es 5. ¿Sí? Por lo tanto, la magnitud de la fuerza que hay que agregar para que el sistema esté en equilibrio corresponde a 5 kilogramos fuerza. Tercero, ¿cuál será la magnitud de la fuerza que hay que agregar para que el sistema se mueva a velocidad constante de 10 metros por segundo? Bien, vamos a presentar el siguiente análisis. Hay dos formas de equilibrio. La primera es cuando el objeto está en reposo o estático, es decir, no se mueve. En ese caso, la sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre él es igual a 0. Y hay un segundo caso o una segunda forma de equilibrio, cuando el objeto se desplaza con velocidad constante. En este caso, también la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0. Entonces, a partir de estas dos situaciones, podemos concluir lo siguiente. Si el objeto se desplaza con velocidad constante, la fuerza neta que actúa sobre este es nula. Por lo tanto, no hace falta una fuerza adicional para que se desplace a velocidad constante. Si no hace falta una fuerza adicional para que se desplace a velocidad constante, la magnitud de la fuerza es nula. ¿Sí? Y esa sería la respuesta a este problema o a esta pregunta. Las preguntas 4 y 5 se refieren a la siguiente información. La tabla nos da los resultados de un experimento de elongación X de un resorte en función de las fuerzas aplicadas F. Bien, y tenemos que cuando no se aplica ninguna fuerza externa, el resorte no presenta ninguna elongación. Si la fuerza es de 10 gramos fuerza, la elongación es de 20 centímetros. Si la fuerza es de 20 gramos fuerza, la elongación es de 40 centímetros. Si la elongación es de 30 gramos fuerza, la elongación es de 60 centímetros. Y si la fuerza es de 40 gramos fuerza, la elongación es de 80 centímetros. La constante del resorte
es. Bien, teniendo en cuenta la ley de Hooke, tenemos que la fuerza externa aplicada es igual a la constante de elongación del resorte por X, que en este caso representa la elongación. Para calcular la constante necesito dos valores. ¿Cuál es la elongación para una fuerza aplicada? ¿Sí? Despejo de esa expresión la constante K y tengo lo siguiente. La constante sería el cociente entre la fuerza aplicada y la respectiva elongación. Tengo 4 parejas de datos, esta no la voy a tomar. Tengo 4 parejas de datos. Si la fuerza es 10, la elongación es 20. Si la fuerza es 20, la elongación es 40. Si la fuerza es 30, la elongación es 60. Y si la fuerza es 40, la elongación es 80. Todos esos cocientes son iguales y el resultado es de 0.5. Entonces, la constante del resorte es igual a 0.5 gramos fuerza por centímetros. Estas son las unidades porque tengo el cociente de dos cantidades cuyas respectivas unidades son gramos fuerza y centímetros. Por lo tanto, la constante es igual a 0.5 gramos fuerza por centímetro. Quinto, si se suspende un peso de 50 gramos fuerza, la elongación es, bueno, tengo en cuenta nuevamente la ley de Hooke y despejo de esa expresión X, que representa la elongación y sería igual al cociente entre la fuerza aplicada y la constante. Si la fuerza aplicada es de 50, la elongación sería de 100 centímetros. Bien, si la fuerza aplicada es de 50, la elongación sería de 100 centímetros. 50 sobre 0,5 sería 100. Y pues, de acuerdo a un análisis que se haga de la tabla de datos, pues corresponde, ¿no? Notemos el incremento que tenemos acá en las fuerzas y el respectivo incremento que tenemos acá en las respectivas elongaciones. Si la fuerza es de 50, tengo un incremento de 10 unidades acá, tendría un incremento de 20 unidades acá. ¿Sí? 50, 100. ¿Sí? Podría determinar también las respectivas elongaciones para fuerzas más grandes porque conozco la constante de elongación del resorte. Bien. Las preguntas 6 y 7 se refieren a la siguiente información. El coeficiente estático de rozamiento entre el bloque M mayúscula, el que está ubicado acá, de masa 50 kilogramos y la superficie es de 0.4. 6. Si el sistema está en equilibrio, ¿cuál es la fuerza de rozamiento ejercida sobre el bloque M mayúscula? Es decir, el que está ubicado aquí. Bueno, para el objeto M mayúscula que está en equilibrio, se tiene que, en este caso, ya se han dibujado todas las fuerzas que están involucradas en el problema o en la situación. Para el bloque de masa M mayúscula tenemos la tensión 1, ¿sí? Este bloque está unido a través de una cuerda a este punto, que a su vez está unido también a esta cuerda y a esta cuerda, que por último tiene suspendido un bloque de peso W minúscula, ¿sí? Entonces tenemos para este objeto como fuerzas externas la tensión 1, la normal, debido al contacto del objeto con esta superficie, la fuerza de fricción que aparece debido al movimiento relativo entre las partes o entre las superficies en contacto, la superficie del objeto y la superficie que tenemos acá. ¿Por qué hablamos de fricción? Porque la tensión tira del objeto hacia la derecha
y si no tuviésemos fricción se desplazaría. Entonces en este caso la fricción es la que hace que el objeto permanezca estático. Y por último tenemos el peso del objeto de masa m. Esas son las fuerzas externas que actúan sobre él. ¿Sí? Por lo tanto tendríamos a partir de la primera ley de Newton sumatoria de fuerzas externas actuando sobre el objeto de masa m mayúscula igual a 0. Eso implica que la tensión 1 más la normal más la fricción más el peso de ese objeto es igual a 0. Tengo una ecuación vectorial que puedo transformar en dos ecuaciones escalares porque el equilibrio se debe dar tanto para el eje X como para el eje Y. Bueno, esta es otra cuestión, otro detalle. El problema nos suministra ya los sistemas coordenados sobre cada uno de los puntos que debemos analizar. Bueno, el equilibrio se da en los dos ejes, entonces la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Sobre el eje Y tenemos la normal, que sería positiva porque va hacia arriba, y el peso, que sería negativo porque va hacia abajo. Entonces normal menos peso es igual a 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso del objeto m mayúscula y sería igual a 50 kilogramos fuerza. Si la masa es de 50 kilogramos, el peso sería de 50 kilogramos fuerza. Y con ese valor se puede determinar la fricción. Recordemos que por definición la fricción es igual al producto entre el coeficiente de fricción y la normal. Coeficiente de fricción 0.4 y la normal que es de 50. Aquí cometí un error en la transcripción. Ustedes lo corrigen por favor. El resultado de multiplicar 0.4 y 50 es 20. 20 kilogramos fuerza. Es el valor de la fricción. Ahora bien, la sumatoria de fuerzas en X también debe ser igual a 0. Las fuerzas que tenemos en X son la tensión 1, que sería positiva porque va hacia la derecha, y la fricción, que sería negativa porque va hacia la izquierda. Entonces tensión 1 menos fricción es igual a 0. Por lo tanto, la tensión 1 es igual a 20 kilogramos fuerza. Bien. Séptimo, ¿cuál debe ser el valor máximo del peso W minúscula para que el sistema esté aún en equilibrio? Retomamos la figura que teníamos en la diapositiva anterior. Ahora, para el punto P mayúscula, que también está en equilibrio, se tiene que sumatoria de fuerzas externas es igual a 0. Las fuerzas externas que actúan sobre ese punto son la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3, que tiene estas dos componentes. ¿Sí? Entonces, tensión 1 más tensión 2 más tensión 3 es igual a 0. Tengo una ecuación vectorial que puedo transformar en dos ecuaciones escalares. El equilibrio se da en los dos ejes. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sobre el eje X tenemos tensión 3X, que sería positiva porque va hacia la derecha, y la tensión 1, que sería negativa porque va hacia la izquierda. Entonces, tensión 3X menos tensión 1 es igual a 0. Por lo tanto, tensión 3X, que es igual a tensión 3 coseno de 45, sería igual a la tensión 1. ¿Y por qué tensión 3X es igual a tensión 3 coseno de 45? Porque de acuerdo a este triángulo rectángulo, la tensión 3X es el cateto adyacente a este ángulo de 45 grados. Entonces, despejando de acá
La tensión 3 se obtiene que es igual a la tensión 1 sobre el coseno de 45. Ahora bien, sumatoria de fuerzas en Y también debe ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos a lo largo del eje Y? Tensión 3Y, que sería positiva porque va hacia arriba, y tensión 2, que sería negativa porque va hacia abajo. Entonces, tensión 3Y menos tensión 2 es igual a 0. Por lo tanto, la tensión 3Y, que es igual a tensión 3 seno de 45, sería igual a la tensión 2. ¿Por qué la tensión 3Y es igual a tensión 3 seno de 45? Porque de acuerdo a este triángulo rectángulo, la tensión 3Y es el cateto opuesto al ángulo de 45 grados. Entonces, la tensión 2, teniendo en cuenta esta expresión, la tensión 2 sería igual a la tensión 3 seno de 45, pero ¿quién es la tensión 3? Es tensión 1 sobre el coseno de 45. Por lo tanto, la tensión 2 sería la tensión 1 por el cociente entre el seno de 45 y el coseno de 45. Esto es igual a 1, por lo tanto la tensión 2 es igual a la tensión 1, que es igual a 20 kilogramos fuerza. Este valor lo habíamos calculado en el punto anterior, ¿sí? Se mostró en la diapositiva anterior. Entonces tensión 2 es igual a tensión 1, que a su vez es igual a 20 kilogramos fuerza. Para el objeto de peso W minúscula, que también está en equilibrio, se tiene que sumatoria de fuerzas externas es igual a 0. En este caso solamente hay dos fuerzas externas actuando sobre el objeto, serían la tensión 2 y su respectivo peso, ¿sí? Entonces tensión 2 más el peso de ese objeto es igual a 0. Tensión 2, positiva porque va hacia arriba, peso, negativo porque va hacia abajo, entonces tensión 2 menos el peso es igual a 0. Por lo tanto, el peso de este objeto es igual a la tensión 2, que a su vez es igual a 20 kilogramos fuerza, que fue el valor que se obtuvo aquí. Entonces, ¿cuál debe ser el valor máximo del peso W minúscula para que el sistema esté aún en equilibrio? El valor máximo de ese peso debe ser de 20 kilogramos fuerza, ¿sí? De acuerdo a lo que se está planteando, si ese peso es superior a 20 kilogramos fuerza, este sistema ya no estaría en equilibrio y de alguna manera se deformaría. Bien, las preguntas 8 y 9 se refieren a la siguiente información. El cuerpo de la figura está en equilibrio. Este cuerpo está en equilibrio. Está unido a una cuerda que a su vez está unida a un punto P. Ese punto P está unido además a una segunda cuerda, que es esta, y a una tercera cuerda, que es esta. Bien, en este caso, al igual que en el ejercicio anterior, ya se han dibujado todas las fuerzas que están involucradas y para los puntos estratégicos, por así decirlo, ya se han dibujado los respectivos sistemas de coordenadas. Octavo, la tensión de la cuerda B es 2 puntos. Bien, para el cuerpo que está en equilibrio se tiene que, o sea, para este cuerpo. Sumatoria de fuerzas externas igual a 0, por lo tanto la tensión 1 más el peso es igual a 0, esto como ecuación vectorial que puedo transformar en una ecuación escalar teniendo en cuenta que la tensión 1 es positiva porque está hacia arriba y el peso es negativo porque está hacia abajo. Entonces, si el sistema está en equilibrio es porque necesariamente la tensión 1 es igual
al peso. Bien, para el punto P mayúscula, que también está en equilibrio, se tiene que sumatoria de fuerzas externas es igual a 0. Entonces la tensión 1 más la tensión 2 más la tensión 3 igual a 0 como una ecuación vectorial que puedo transformar en dos ecuaciones escalares. Inicialmente, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Las fuerzas que están a lo largo del eje Y son tensión 3Y y tensión 1. Esta positiva y esta negativa. Entonces, tensión 3 en Y menos la tensión 1 es igual a 0. Por lo tanto, la tensión 3 en Y, que corresponde a tensión 3 coseno de alfa, es igual a tensión 1. ¿Por qué la tensión 3 en Y es igual a la tensión 3 coseno de alfa? Porque de acuerdo a este triángulo rectángulo, la tensión 3 en Y es el cateto adyacente a este ángulo alfa. Bien, entonces la tensión 3 es igual a la tensión 1 sobre el coseno de alfa, pero la tensión 1 es igual al peso de este objeto. ¿Sí? Por lo tanto, la tensión 3 es igual al peso de este objeto sobre el coseno de alfa. Y es la tensión de la cuerda B. Noveno, la tensión de la cuerda A es decir, la tensión sobre esta cuerda. Aquí planteamos la sumatoria de fuerzas sobre el eje X igual a 0, porque todo el sistema está en equilibrio. Sobre el eje X tenemos la tensión 2, que sería positiva, y la tensión 3 en X, que sería negativa porque va hacia la izquierda. Entonces tensión 2 menos tensión 3 en X es igual a 0. Y la tensión 2 es igual a la tensión 3 por el seno de alfa, que es tensión 3 en X. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a este triángulo rectángulo, la tensión 3 en X es el cateto opuesto a este ángulo alfa. Entonces, la tensión 2 sería igual a la tensión 3 por el seno de alfa, pero ¿quién es la tensión 3? Es el peso sobre coseno de alfa, ¿sí? Por lo tanto, tensión 2 sería peso sobre coseno de alfa, que es tensión 3, por el seno de alfa, de acuerdo a esta expresión. Seno sobre coseno es tangente, por lo tanto, la tensión 2 es igual al peso de este objeto por la tangente de alfa. Y la tensión 2 es la tensión de la cuerda A. La tensión de la cuerda A es peso de este objeto por la tangente del ángulo alfa. Bien, las preguntas 10 y 11 se refieren a la siguiente información. El sistema de la figura se mueve a velocidad constante. ¿Sí? Tenemos este sistema, este objeto está conectado a una cuerda que a su vez está conectada a este otro objeto, y este en últimas tira de este y todo el sistema se mueve en esta dirección. Bien, la tensión del hilo es, bueno, en este problema, al igual que en los anteriores, ya se han dibujado todas las fuerzas que están involucradas y se han dibujado los respectivos sistemas de coordenadas en puntos específicos, en puntos estratégicos. Bueno, la tensión del hilo es, para el objeto A mayúscula que está en equilibrio, se tiene que, es decir, este objeto. La sumatoria de fuerzas externas es igual a 0. Recordemos que
si todo el sistema se desplaza con velocidad constante, está en equilibrio. Hay dos formas de equilibrio: velocidad constante y reposo, o velocidad constante y sistema u objeto estático. Las fuerzas que actúan sobre este objeto son la tensión y su respectivo peso. Entonces tendríamos tensión más peso igual a 0 como una ecuación vectorial que puedo transformar en una ecuación escalar, ¿sí? Solo tenemos movimiento a lo largo del eje Y, no hay fuerzas sobre el eje X. Sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0. Por lo tanto, la tensión menos el peso es igual a 0. Entonces, la tensión del hilo es igual al peso del objeto A, que es igual a 2 kilogramos fuerza. 11. El coeficiente de rozamiento entre uno de los bloques y el plano horizontal es. Bien, para el objeto M mayúscula, que está en equilibrio, se tiene que sumatoria de fuerzas externas es igual a 0. Las fuerzas externas sobre este objeto son la tensión, la normal, la fricción y el respectivo peso. Entonces se plantea tensión más normal más fricción más el respectivo peso igual a 0 como una ecuación vectorial que puedo transformar en ecuaciones escalares de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Las fuerzas que están sobre el eje X son la tensión y la fricción, por lo tanto tensión menos fricción es igual a 0. Eso implica que la fricción es igual a la tensión, que a su vez es igual a 2 kilogramos fuerza. Bien, si conozco la fricción y conozco la normal, puedo calcular entonces el respectivo coeficiente de rozamiento. Para calcular la normal, se plantea la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, normal positiva, el respectivo peso del objeto negativo porque va hacia abajo, normal menos, ese peso es igual a 0, por lo tanto la normal es igual al peso del objeto M mayúscula, que a su vez es igual a 5 kilogramos fuerza. Entonces, la fricción, que por definición es igual al producto entre el coeficiente de fricción y la normal, nos permite calcular el coeficiente de fricción. Despejo de esta expresión, el coeficiente de fricción sería el cociente entre la fuerza de fricción y la normal. Fricción 2, normal 5, coeficiente de fricción igual a 0.4. Entonces el coeficiente de rozamiento o el coeficiente de fricción entre uno de los bloques y el plano horizontal es 0.4 y recordemos que es adimensional. Las preguntas 12 a 15 se refieren a la siguiente información. Un bloque A mayúscula de peso 100 kilogramos fuerza está unido a un peso W minúscula, como muestra la figura. 12. Si no hay rozamiento y el bloque sube con velocidad constante, el peso W minúscula es. Bien, me dicen que este objeto sube con velocidad constante, ¿sí? Lo que implica que todo el sistema está en equilibrio. Si todo el sistema está en equilibrio es porque cada uno de los objetos está en equilibrio, así se estén desplazando con velocidad constante. Entonces, para el objeto A, que está en equilibrio, se tiene que... Bueno, en este caso no se han dibujado las fuerzas que están involucradas, ¿sí? Pero vamos a mostrarlas paso a paso. Para el objeto A podemos dibujar este sistema de coordenadas, el eje X de tal manera que sea paralelo a esta superficie y el eje Y que sea perpendicular
al eje X. Bien, tenemos el peso del objeto A, que tiene dos componentes, esta para el eje Y y esta para el eje X. Si conozco estas dos cantidades, yo puedo calcular este ángulo, que lo voy a llamar el ángulo epsilon, y este ángulo sería igual a este ángulo, ¿sí? Que sería conocido porque conozco esta cantidad y esta cantidad. Bien, tenemos la normal que aparece debido al contacto entre el objeto y la superficie. Tenemos la tensión, ¿sí? Tenemos la tensión. Por lo tanto, la tensión más la normal más el peso del objeto debe ser igual a 0, planteado como una ecuación vectorial. ¿Sí? Si no hay rozamiento, estas son las únicas tres fuerzas externas que están actuando sobre el objeto A mayúscula. Esta ecuación vectorial la puedo transformar en dos ecuaciones escalares de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, las fuerzas que están en Y. Voy a aumentar un poquito esto. Las fuerzas sobre el eje Y son la normal, que sería positiva, y el peso o la componente del peso sobre el eje Y, ¿sí? O sea que la normal sería igual a esta componente. Bien, volvamos a nuestra ecuación. Entonces tenemos normal menos el peso sobre el eje Y es igual a 0, o sea que la normal sería igual al peso sobre el eje Y. Pero ¿quién es el peso sobre el eje Y? De acuerdo a este triángulo rectángulo, esta componente es el cateto adyacente al ángulo epsilon, ¿sí? Por lo tanto, peso sobre el eje Y no es otra cosa que peso por el coseno de epsilon. Entonces la normal es igual al peso por el coseno de epsilon. Es decir, que la normal sería el peso del objeto A, que es de 100 kilogramos fuerza, por el coseno de 37. ¿Por qué 37 grados epsilon? Bueno, puedo calcular ese ángulo haciendo uso de la razón trigonométrica tangente, ¿sí? Porque conozco los dos catetos. No es algo difícil de determinar. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces la normal es de 80 kilogramos fuerza. Ahora, planteo sumatoria de fuerzas sobre el eje X. ¿Sí? Entonces, sobre el eje X tendría la tensión y la componente del peso sobre el eje X. Este va hacia la derecha, por así decirlo, aunque está este objeto inclinado, y este está hacia la izquierda, ¿sí? De acuerdo a este sistema de coordenadas. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 nos proporciona tensión menos componente del peso sobre el eje X igual a 0. Despejo de acá la tensión y me queda que la tensión es igual al peso sobre el eje X, que es peso por el seno de epsilon. ¿Por qué peso por el seno de epsilon? Porque de acuerdo a este triángulo rectángulo, esta componente es el cateto opuesto al ángulo epsilon, ¿sí? Entonces la tensión sería el peso, que es de 100, por el seno de epsilon, que como ya dijimos es 37 grados. Entonces la tensión es igual a 60 kilogramos fuerza. Bien, para este objeto, ¿sí?, que está en equilibrio, se tiene lo siguiente. Bueno, puedo dibujar un sistema de coordenadas
que coincida con el centro geométrico de él, y puedo dibujar las fuerzas externas que actúan sobre él. Como es la misma cuerda, ¿sí? Todo esto representa la misma cuerda, tengo la tensión cuya magnitud es igual a la magnitud de esta, pero tiene una dirección contraria. Y tengo el peso del objeto. ¿Sí? Esas son las fuerzas externas que actúan sobre él. Si el objeto está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0. Planteo inicialmente la ecuación vectorial, tensión más peso igual a 0, y esa ecuación vectorial la transformo en una ecuación escalar. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, positiva, negativa, entonces tensión menos peso es igual a 0, y por lo tanto el peso es igual a la tensión y es igual a 60 kilogramos fuerza, ¿sí? Entonces, si no hay rozamiento y el bloque sube con velocidad constante, el peso W minúscula es 60 kilogramos fuerza. Bien. 13. Si existe un coeficiente de rozamiento de 0.3 y el bloque sube con velocidad constante, el peso W es una situación bastante similar a la anterior, pero ahora tenemos un coeficiente de rozamiento de 0.3. Este objeto sube con velocidad constante, lo que implica que está en equilibrio. Bueno, de hecho todo el sistema está en equilibrio, al igual que en el punto anterior. La diferencia es la fricción que aparece. Bueno, para el objeto A, que está en equilibrio, se tiene que, bueno, un análisis similar. Tengo un sistema de coordenadas. Tengo el peso con las dos componentes. Ángulo epsilon, que es este mismo ángulo epsilon. Tengo la normal, la fricción, ya aparece una fricción, y la tensión. Bueno, aquí podemos hacer un zoom, ¿sí? Tenemos la fricción. ¿Y por qué aparece la fricción? Me plantea el problema que hay un coeficiente de fricción que es conocido, ¿sí? Y que aparece debido al movimiento relativo entre las partes. Si el objeto asciende, la fricción entonces está en esta dirección. Si por ejemplo el objeto estuviese descendiendo, la fricción iría en dirección contraria. La clave es que la fricción se opone al movimiento relativo entre las partes. Bueno, vamos a quitar el zoom, listo. Volvemos a la pantalla completa y tenemos entonces lo siguiente. Sumatoria de fuerzas externas para el objeto A es igual a 0. Ahora son 4 las fuerzas externas, la tensión, el respectivo peso, la normal y la fricción. Y esto igual a 0 como ecuación vectorial que puedo transformar en dos ecuaciones escalares de la misma forma como se mostró en el ejercicio anterior. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, entonces la normal menos el peso en Y es igual a 0. Entonces la normal sería igual al peso en Y, que a su vez es igual al peso por el coseno de epsilon. Entonces la normal es igual a 100 por el coseno de 37 y es igual a 80 kilogramos fuerza, igual que en el ejercicio anterior. Si conozco la normal y conozco el coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción, puedo calcular entonces la fricción. ¿Sí? Fricción por definición es igual al producto entre el coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción por la normal. Coeficiente 0.3, normal 80, por lo tanto la fricción es de 24 kilogramos fuerza. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tensión, fricción y componente del peso sobre el eje X serían las fuerzas que están sobre el eje X. Positiva, negativa y negativa. Entonces la tensión menos el peso en X menos la fricción igual a 0 y por lo tanto la tensión sería el peso en X
más la fricción. O sea que sería igual a 100 veces el seno de 37 grados más 24. Y esto es 84 kilogramos fuerza. Estas componentes no cambian respecto a lo que se había encontrado en el ejercicio anterior. La tensión sí cambia, porque ahora tenemos una fricción que es de 24 kilogramos fuerza. La tensión entonces es de 84 kilogramos fuerza, un poco más grande que en el problema anterior. Bien, para este objeto, que también está en equilibrio, se tiene, podemos dibujar un sistema de coordenadas. Tengo la tensión y tengo el respectivo peso. ¿Sí? Como es la misma cuerda, la magnitud, ¿sí? La magnitud de esta tensión es la misma magnitud de esta, pero hay una dirección que no corresponde. Sumatoria de fuerzas externas sobre este objeto es igual a 0, por lo tanto la tensión más el peso de este objeto es igual a 0 como ecuación vectorial que puedo transformar en una ecuación escalar. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, tensión menos peso igual a 0 y por lo tanto el peso sería igual a la tensión, que es igual a 84 kilogramos fuerza. Entonces, si existe un coeficiente de rozamiento de 0.3 y el bloque sube con velocidad constante, el peso W minúscula es 84 kilogramos fuerza, mayor al peso que se encontró en el ejercicio anterior, lo cual tiene mucho sentido porque aquí aparece una fuerza de fricción, es decir, para que el sistema se desplace con velocidad constante, este peso debe ser mayor al necesario para que el sistema se desplace con velocidad constante cuando no hay rozamiento. Hay que contrarrestar de alguna manera esa fuerza de rozamiento que aparece. Bueno, jóvenes, el punto 14 y el punto 15 lo desarrollan ustedes teniendo en cuenta cómo se han solucionado los puntos 12 y 13. ¿Sí? Recuerden que si tienen alguna inquietud la pueden formular bien sea a través de la plataforma o a través de el correo electrónico, ¿sí? Bien sea el institucional o el que les había dado a principio de año. Eso es todo por hoy. Saludos y hasta la próxima.